Siempre me dijeron que el trabajo duro era la clave del éxito. Que si me esforzaba, si llegaba temprano y me iba tarde, si daba lo mejor de mí todos los días, alguien lo notaría. Alguien reconocería mi esfuerzo y me daría la oportunidad que tanto merecía. Eso nunca ocurrió. Pasé años dentro de esa empresa, trabajando como asistente administrativa, lidiando con tareas que nadie quería, apagando incendios provocados por superiores incompetentes, entregando informes detallados que otros firmaban como si fueran suyos. La empresa era un gran tablero de ajedrez donde yo siempre fui solo un peón. Invisible. Pero lo soportaba. Tragaba las frustraciones. Mantenía la cabeza baja, esperando el momento en que alguien finalmente reconociera mi valor. Ese pensamiento era lo que me hacía seguir adelante cuando la gente me ignoraba en las reuniones, cuando se reían de mi esfuerzo silencioso o me usaban como escalón para sus propios ascensos. Hasta el día en que todo se derrumbó. La reunión ocurrió un lunes por la mañana. Había pasado el fin de semana revisando un proyecto que podría salvar a la empresa de un agujero financiero que se agravaba desde hacía meses. Días y noches analizando informes, cruzando datos, buscando fallas en los números. Hice algo que nadie había logrado. Encontré una solución. Entré en la sala de conferencias con la carpeta en las manos, sintiendo mi corazón acelerarse. Esta vez sería diferente. Esta vez tendrían que escucharme. Patricia Alencar estaba sentada en la cabecera de la mesa, su mirada calculadora recorriendo la sala como si analizara qué piezas del tablero podía manipular. Siempre había sido así, peligrosa. El tipo de persona que te sonríe mientras te clava un puñal por la espalda. Cuando terminé de presentar mi idea, la sala se sumió en un silencio extraño. Vi las miradas intercambiadas entre los directores, sentí la tensión en el aire. Entonces, Patricia se levantó y aplaudió lentamente, con una sonrisa cínica en el rostro. Interesante, muy interesante. Por primera vez, pensé que realmente me daría el crédito, pero fue en ese momento cuando giró la jugada. ¿Pero sabes qué es aún más interesante? ¿Cómo tuviste acceso a estos datos? Yo misma solicité este análisis a un consultor externo, y parece que simplemente te apropiaste de la idea. El impacto de sus palabras fue como una bofetada. Intenté protestar, decir que todo lo que presenté era fruto de mi propio trabajo, pero ella me interrumpió con una mirada gélida. Nunca serás más que una simple empleadita mediocre. Su risa fue seguida por un eco de carcajadas en la sala. Mis colegas, aquellos con los que trabajé codo a codo durante años, aquellos que confiaron en mí para resolver sus problemas y pidieron mi ayuda innumerables veces, estaban riendo. Algunos incluso aplaudieron, no porque lo encontraran gracioso, sino porque eso era lo que se hacía en presencia de Patricia. Sus ojos me atravesaban, satisfechos. Quería quebrarme, quería que me encogiera, que bajara la cabeza y saliera de allí humillada. Y lo hice. Tomé mis cosas con las manos temblorosas, tragué las lágrimas que ardían en mis ojos y salí de la sala sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Me encerré en el baño por demasiado tiempo, con la respiración entrecortada, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Nunca me había sentido tan insignificante. Pasé el resto del día en piloto automático, evitando miradas, ignorando los murmullos y conteniendo el deseo de desaparecer. Cuando terminó la jornada, salí del edificio sin mirar atrás. Esa noche, sentada en el sofá de mi pequeña sala de estar, con las manos aferradas a una taza de café frío, me di cuenta de algo. Patricia no me destruyó. No completamente. Quería que me sintiera débil. Pero lo que no se dio cuenta fue que, al empujarme al fondo del pozo, me dio una única salida. Subir. Y lo haría de una manera que nadie jamás esperaría. El silencio de mi sala parecía gritarme. El mismo apartamento pequeño y estrecho, donde hasta ese día me sentía segura, ahora se sentía como un lugar extraño, una jaula donde estaba atrapada con mis propias frustraciones. Veía el reflejo de la pantalla del portátil en mis ojos, cansados, la luz azul parpadeando en gráficos y hojas de cálculo que ya conocía de memoria. Pero ahora no eran solo números, eran armas. Pasé los primeros días después de la humillación tratando de convencerme de que solo había sido un episodio desafortunado, que debía seguir adelante.
Pero la rabia no me dejaba descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro satisfecho de Patricia, escuchaba su risa resonando en la sala de reuniones, sentía la vergüenza consumir mi interior una y otra vez. Y entonces ocurrió. En medio de mis investigaciones apareció una información, casi como un accidente. Un informe financiero que la empresa intentaba ocultar. Sabía que las cosas no iban bien, pero no tenía idea de que estaban al borde del colapso. Los números estaban inflados, los inversionistas estaban siendo engañados y los próximos meses serían un desastre financiero si algo no cambiaba. Patricia no solo era cruel, era incompetente. Mi corazón se aceleró. Era la brecha que necesitaba. Durante los meses siguientes, mi vida se convirtió en una rutina silenciosa de trabajo y aprendizaje. Pasé días y noches estudiando sobre adquisiciones y mercado financiero, un universo que hasta entonces parecía distante de mi realidad. Leía artículos, veía conferencias en línea, estudiaba cómo los grandes inversionistas manipulaban el sistema para cambiar el juego a su favor. Con cada nuevo conocimiento, un plan tomaba forma en mi mente. No sería solo una pieza más en el tablero. Me adueñaría del tablero. Empecé poco a poco, casi como una prueba. Con un seudónimo y a través de intermediarios, adquirí pequeñas cantidades de acciones de la empresa, lo suficiente para no llamar la atención, pero significativo, para obtener una posición entre los accionistas. Cada vez que la empresa sufría un nuevo golpe financiero, aprovechaba para comprar más. Mientras Patricia estaba ocupada intentando salvar su imagen y ocultar los problemas, yo me infiltraba sin que nadie lo notara. En la oficina, mantuve la misma postura. Seguía siendo la asistente administrativa silenciosa, la que hacía el trabajo invisible y pasaba desapercibida. Pero ahora, cada reunión, cada conversación de pasillo, cada intercambio de correos electrónicos era una pieza del rompecabezas que estaba armando. Observaba atentamente los errores de la administración. Registraba todo lo que podía ser útil. Si antes creía que bastaba con ser lo suficientemente buena para ser reconocida, ahora sabía la verdad. El mundo no estaba hecho para los justos, sino para quienes sabían jugar. Y yo estaba aprendiendo a jugar. Una noche, mientras revisaba otra transacción completada, me quedé mirando mi reflejo en la pantalla oscura del ordenador. Ya no era la misma persona que salió humillada de aquella sala de reuniones. La ingenuidad había quedado atrás. Ya no quería solo demostrar mi valor. Quería el control. Y cada vez estaba más cerca de conseguirlo. La ciudad aún estaba despertando cuando crucé las puertas de vidrio del edificio. El brillo metálico de las luces se reflejaba en el suelo pulido. El aire impregnado con el aroma familiar de café y perfume caro. Todo parecía exactamente igual, como si fuera otro día común, pero yo sabía que no lo era. Cada paso que daba resonaba en el pasillo silencioso. Algunas personas me miraban, pero desviaban la vista rápidamente, como si sintieran algo diferente, un cambio invisible flotando en el aire. Llegué a mi sector y percibí la tensión flotando como electricidad antes de una tormenta. Murmullos cortaban el ambiente. Los empleados estaban inquietos, intercambiando miradas furtivas. Me senté en mi escritorio como siempre, observando discretamente los rostros a mi alrededor. La incomodidad era casi palpable. El teléfono de uno de los directores sonó, y en cuestión de segundos todo comenzó a desmoronarse. Vi rostros contraerse, manos temblorosas sosteniendo teléfonos y miradas de asombro. Algunas personas salieron de sus cubículos, otras susurraban entre sí. Algo inesperado acababa de ocurrir y nadie sabía cómo reaccionar. El silencio se rompió cuando Patricia apareció en el pasillo, sus tacones resonando con fuerza. Caminaba rápido, el rostro endurecido, el celular pegado al oído. Su voz no tenía la misma arrogancia de siempre. Era un murmullo tenso, casi desesperado. Y entonces algo mágico ocurrió. Se detuvo en medio del pasillo. El teléfono se deslizó levemente. De su oreja, sus ojos se fijaron en un punto invisible. Sus manos temblaban, como si su propio cuerpo se negara a aceptar lo que acababa de escuchar. Los empleados se miraron entre sí, inseguros. Fuera lo que fuese, era grande. Lo suficientemente grande como para que Patricia, la mujer que nunca perdía la compostura, pareciera perdida. Y fue entonces cuando me vio.
Su mirada encontró la mía, y por un breve momento solo hubo silencio, un segundo suspendido en el tiempo. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Caminé por el sector, cruzando el espacio entre nosotras como si el mundo se doblara a cada paso. Ella intentó recomponerse, levantar el mentón como siempre hacía, pero lo noté. Noté la duda en sus ojos, la mínima vacilación en la comisura de sus labios. Entonces sonreí. No fue una sonrisa arrogante, no fue una sonrisa vengativa, fue la sonrisa de alguien que sabía que ya había ganado. Los labios de Patricia se entreabrieron en shock, como si finalmente comprendiera, pero no esperé a que dijera nada. No hacía falta. Después de todo, yo ya lo sabía. La empresa tenía un nuevo dueño, y ese dueño era yo. Patricia intentó moverse, pero sus pies parecían anclados al suelo. La mujer que siempre me miró por encima del hombro, ahora me observaba como si estuviera viendo un fantasma. El pánico en sus ojos era una obra de arte. Los directores comenzaron a reunirse en la sala principal, ansiosos por entender lo que estaba ocurriendo. Me senté a la mesa, en el mismo lugar donde, meses atrás, fui humillada. Patricia estaba a mi lado, sus manos apretadas contra la superficie fría de la mesa, su mandíbula tensa, pero incluso allí, incluso acorralada, no estaba dispuesta a rendirse. Esto es un error. Algún inversionista lunático compró la empresa y puso tu nombre en el contrato solo para afectarme, murmuró, más para sí misma que para nadie. Más. Permanecí en silencio. La primera regla de un juego como este era dejar que el oponente se ahogara en sus propias palabras. El CEO interino entró en la sala, ajustando la corbata con dedos nerviosos. No podía mirarme directamente, pero sabía que debía hablar. Como todos ya deben saber, se ha llevado a cabo una adquisición mayoritaria de la empresa. El control accionario ha cambiado y respiró hondo, como si la siguiente parte le pesara en el estómago. Camila Ferraz ahora es la principal accionista. La sala se sumió en un silencio denso. No era solo un anuncio, era una sentencia. Patricia se recostó en la silla, soltando una risa incrédula. Esto no es posible. ¿Tú? ¿Una asistente administrativa? ¿Una mujer sin ninguna experiencia en el mercado financiero? Mantuve mi mirada fija en la suya. Aprendí rápido. Me estudió por unos segundos, claramente buscando una salida, y, como era de esperar, su postura cambió. Patricia no era el tipo de persona que aceptaba la derrota. Si realmente compraste esta empresa, entonces sabes que no puedes simplemente deshacerte de mí. Tengo una base sólida aquí dentro, gente que confía en mí. Puede que seas la dueña en el papel, pero eso no significa que controles el juego. Creía que aún tenía aliados. Entonces saqué el sobre de mi carpeta y lo deslicé hasta el centro de la mesa. Sé que tienes amigos, sé que pasaste años manipulando contratos, desviando dinero a proyectos fantasma, firmando acuerdos turbios con proveedores que nunca entregaron nada. Se congeló. Sé que maquillaste los números para los inversionistas y que aseguraste bonos millonarios para ti y tus socios mientras despedías empleados de base. Cada palabra que decía era un clavo en su ataúd. Los directores me miraban, luego a Patricia, esperando una respuesta, pero lo único que ella hizo fue abrir y cerrar la boca, sin encontrar palabras. Todo está aquí, documentado. Correos electrónicos, transferencias bancarias, pruebas. Podría enviarlo a los periódicos ahora mismo. O puedes hacerlo. ¿Qué se espera de alguien en tu posición? Su mirada tembló. Por primera vez, supe que Patricia entendía que no había escapatoria. «Me estás despidiendo». La sala entera contuvo la respiración, esperando mi respuesta. Crucé los brazos, me incliné ligeramente hacia adelante y la miré directamente a los ojos. Exactamente. El peso de esa única palabra fue suficiente para enterrar todo lo que ella había construido. Patricia intentó reír, intentó recuperar su pose de mujer imbatible, pero era tarde. Todos en la sala lo sabían. El imperio que había construido sobre mentiras y miedo estaba derrumbándose. Se levantó lentamente, sus ojos recorriendo la sala, buscando a alguien que la apoyara. Pero nadie se movió, nadie extendió la mano. Cuando caminó hacia la salida, con pasos pesados y la cabeza en alto sostenida solo por orgullo, supe que la batalla había terminado. Pero algo dentro de mí decía que la guerra aún no había acabado. El aire se sentía diferente aquella mañana.
Por primera vez, entré en el edificio sin necesidad de bajar la cabeza, sin sentir el peso de las miradas llenas de desprecio. Esta vez, al caminar por los pasillos, noté algo distinto en las expresiones de la gente. Algunos evitaban mi mirada, otros me observaban con una mezcla de sorpresa y temor. Pero lo que más me llamó la atención fueron aquellos que por primera vez parecían verme de verdad. Patricia había dejado la empresa aquella noche. No hubo despedidas ni últimas palabras, solo el sonido de sus tacones alejándose mientras todos fingían no notar. La mujer que antes lo controlaba todo, ahora no era más que un nombre olvidado en contratos antiguos y titulares escandalosos. Pero, al contrario de lo que imaginaba, no sentí placer. No sentí la explosión de satisfacción que esperaba después de todo lo que me hizo pasar. En cambio, sentí algo más profundo. Estaba libre. Subí hasta el último piso y entré en la oficina que ahora me pertenecía. La habitación que antes ocupaba Patricia aún tenía el aroma de su costoso perfume, pero pronto sería diferente. Pasé los dedos por la mesa pulida, observando la ciudad a través de la enorme ventana de cristal. Allá abajo, la vida seguía su curso. El mundo continuaba girando. En los días siguientes, la empresa comenzó a reconstruirse. Se llevaron a cabo reuniones, se revaluaron contratos, se tomaron decisiones difíciles. Personas que antes ocupaban cargos por influencia fueron reemplazadas por aquellas que realmente tenían competencia. El caos administrativo que Patricia había dejado atrás estaba siendo desmantelado. Pero no todo fueron victorias. Algunos empleados, los mismos que se rieron de mí meses atrás, intentaron acercarse. Intentaron elogiar mi trayectoria inspiradora, como si pudieran reescribir la historia y borrar la crueldad que demostraron cuando más los necesité. Podría haberlos despedido, podría haber hecho lo que Patricia hacía y demostrar que el poder significaba venganza. Pero no lo hice. No quería ser como ella. Poco a poco, comprendí algo importante. Vengarse puede ser dulce, pero reconstruir es aún mejor. Patricia, en cambio, no tuvo esa elección. Su nombre apareció en los titulares de los periódicos. Fraude, desvío de dinero, contratos ilícitos. Su reputación fue destruida y las puertas del mercado se cerraron para ella. Intenté imaginar cómo reaccionó al ver todo desmoronarse, si sintió rabia o arrepentimiento, pero entonces comprendí que ya no importaba. Mi vida seguía adelante. Meses después, caminé por el piso donde trabajé durante tantos años. El lugar donde fui humillada, donde lloré escondida en el baño, donde tantas veces pensé en rendirme. Pero ahora ya no parecía tan intimidante. Me detuve frente a mi antiguo escritorio, el mismo donde pasé noches revisando informes que nunca llevaron mi nombre. Ahora, una nueva asistente administrativa trabajaba allí, escribiendo atentamente en su computadora. Era joven, ansiosa por demostrar su valía. Por un momento, vi en ella un reflejo de lo que alguna vez fui. Levantó la mirada y me observó, nerviosa. ¿Necesita algo, señora Ferraz? Sonreí. No, solo estaba recordando el pasado. Ella sonrió con alivio y volvió al trabajo. Me alejé de allí con un peso menos en el pecho. Había ganado, pero la mayor victoria no fue recuperar el poder. Fue darme cuenta de que nunca más permitiría que alguien definiera mi valor. Había reescrito mi propia historia. Y esa era solo la primera página de un nuevo comienzo.